a, bueno, algunos de estos temas ya hemos visto, lo que es el DEM, los DEM globales, el concepto del TIN, y en la clase de hoy entonces nos vamos a dedicar solamente al análisis del terreno, porque estas técnicas de cartografía del terreno, como las curvas de nivel, los perfiles, el mapa de sombras, el tinteado ipsométrico y el análisis de visibilidad, lo vamos a ver con software. Entonces, en la clase de hoy solamente nos vamos a enfocar en análisis del terreno y específicamente en la pendiente, el aspecto y la curvatura. Entonces aquí está explicado los conceptos y solamente entramos a hacer la aplicación de los algoritmos basados en el concepto de grid o celda o tesela. Bueno, entonces por esa razón tengamos en cuenta eso, es muy importante entonces la lectura. Ya les he dicho a ustedes que en este curso pues no, a nadie se le obliga a venir, y una de las razones de eso es que ustedes pueden aprender por sí mismos de acuerdo a estos recursos que se han planificado desde el primer día de clase. Por esa razón nadie está obligado a estar aquí, obviamente tiene que decirlo, no decirlo en forma anónima, sino de manera directa. Profe. ¿Duván estaba diciendo algo? No, era yo, profe, es que dejé de escuchar. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a proceder. Entonces, lo que voy a hacer es abrir una hoja de Excel. Profe, no está presentando pantalla. Bueno, muchas gracias. Bueno, perdón un segundo. La idea era... Entonces, recuerden que en la clase de hoy entonces vamos a aplicar lo que está en el numeral 6.2 del capítulo de geomorfometría. Entonces, aquí están unas fórmulas, está la muestra que dejamos tomando hace 8 días y aquí hay una guía para hacer una clasificación del terreno en función de la pendiente. Entonces, la idea sería descargar estos 3 productos que son los que vamos a usar en la clase de hoy. Bueno, pero sin embargo, para entrar en contexto, podemos hacer una breve indicación de lo que estamos manejando. Entonces, voy a mirar aquí. Entonces, recuerden que podemos entonces hacer una mirada rápida del software. Recuerden que estamos manejando el software libre, Saga, en este caso la versión 8.5.0. Entonces, para entrar en contexto, recuerden que en el capítulo anterior nosotros habíamos empleado unos datos y esos datos correspondían a un levantamiento
que corresponde al humedal Las Huacas. Entonces, lo que habíamos hecho era generar una nube de puntos a partir de esa tabla de datos y desde esa nube de puntos que ya la podemos visualizar aumentando el tamaño aquí a unas 3 unidades. Entonces, con base en esa nube de puntos, entonces generábamos una superficie continua. Y ya sabemos que esa superficie puede generarse con dos formas. Una con una red irregular de triángulos, otra con el concepto de modelo digital de elevación, que es un arreglo rectangular cuya unidad principal es la celda. Y ese es el enfoque que estamos trabajando en este curso. El por qué hacemos eso o nos enfocamos en el modelo DEM, ya lo he explicado. Recuerden que en vías se usa mucho el modelo TIM y entonces ustedes van a tener la oportunidad de explorar ese modelo en profundidad. Pero en el currículum queda un faltante y es cómo explorar el otro modelo, que es el DEM, para hacer aplicaciones en geología, geomorfología, hidrología y otros temas, incluso la misma geotecnia a escala regional. Entonces ya dijimos que en el capítulo anterior, con el concepto de métodos de interpolación determinísticos, nosotros con algún método como este que ha dado bastante resultado, el Template Spline, podemos entonces generar aquí una superficie de interpolación con un tamaño de celda de 5 metros y con una radio de búsqueda local a una distancia máxima de 60 metros. Entonces, eso genera una superficie continua y ese es el modelo ya que vamos a trabajar. Entonces, recuerden lo que hemos visto, la nube de puntos la voy a poner sobre el Template Spline, ahí ustedes la pueden visualizar. Y entonces lo que generamos es una superficie continua, es decir, donde no había datos de campo, se interpoló, se predijo la variable que en este caso es la elevación. Entonces ese es el concepto que estamos manejando. Bueno, voy a quitarle aquí los puntos al modelo digital. Y lo otro, entonces recuerden que podemos hacer un acercamiento y cuando nos acercamos entonces vemos la estructura raster del modelo digital de elevación, es decir, un arreglo rectangular cuya unidad fundamental es la celda y en el centro de cada celda entonces está un valor de la variable interpolada que en este caso es la elevación. Entonces ahí vemos el concepto de modelo digital de elevación. En el ejercicio de hoy vamos a usar este modelo digital obtenido con un método de campo de alta precisión que es la estación total. Y eso se ve aquí en el número de cifras significativas después del punto decimal. Hay 2 cifras. Y en el tamaño de celda que estamos trabajando 5 metros. En la siguiente clase ya vamos a hacer una mirada más lejana del terreno con modelos digitales de elevación a escala global que ya los exploramos la clase pasada, pero que su tamaño de celda es de 30 metros, o sea que para que se hagan una idea, mire, más o menos 5, 10, 15, 20, 20, 30 es como tener un rectángulo aquí, una celda grande, ¿no? Entonces,
más o menos 6 por 5 celdas de estas es lo que cubriría un modelo digital de elevación global. Por lo tanto, ya sabrán ustedes que esos productos tendrán un alcance limitado para hacer estudios a nivel regional, pero para estudios de nivel de ingeniería no servirían. Bueno, entonces con base en este contexto del modelo digital de elevación, entonces procedemos a la clase de hoy. Recuerden que la clase pasada yo tomé una pantalla de una región y esos son los datos que ustedes tienen publicados en su aula de clase. Entonces, de esa manera procedemos a comenzar a operar entonces en nuestra clase de hoy. Listo, entonces tengo la hoja de Excel. Y entonces lo primero que voy a hacer es cargar los datos que están en el aula de clase para proceder entonces a digitar los valores. Bueno, yo los tengo por acá metidos en algún lado y entonces aquí tengo estos datos de elevación. Bueno, voy a recortar esa información. Entonces, y aquí entonces vamos a comenzar. Entonces, ustedes pueden ir haciendo lo mismo que estoy haciendo acá. Lo que voy a hacer entonces es proceder a digitar esa información. Listo, y ahí están entonces todos los datos de la cuadrícula de elevación. Ahorita yo apago esta cosa aquí para que no nos moleste. Bueno, entonces ahí ya está nuestra información lista para ser procesada. Voy a ponerla un poco más abajo aquí para explicar algo en un momento. Bueno, pareciera que todo está bien. Démosle una chequeada rápida. Bueno, entonces vamos a proceder. En literatura e incluso en las lecturas, de pronto en la que les pasé no está, pero sí en muchos papers y libros de geomorfometría, aparece el problema de que cuando voy a implementar los algoritmos, si no hago algo adicional, entonces se pierde información de los extremos, es decir, de la parte superior, el lado derecho, abajo y a la izquierda. Entonces lo que dice los libros es que para evitar ese problema podemos hacer una aproximación repitiendo los datos extremos en la primera fila y ahora lo van a ver por qué. Entonces voy a repetir estos datos extremos a los lados.
Ahora van a ver el efecto. Aquí entonces sería esta celda. Aquí esta. Aquí sería esta celda. Y aquí esta. Bueno, vuelvo a hacerle el recuadro aquí a esto. Pero recuerden que los datos originales entonces son estos. Lo que hice fue simplemente hice una adaptación y ya explicaremos más adelante el por qué en literatura y en todos los software se hace este proceso o esta aproximación. Bueno, recuerden que la base matemática de esto es el cálculo. Recuerden que lo que estamos haciendo es, vamos a ajustar a una ventana local, entre otras cosas, la más general, puede usarse cualquier tamaño, pero la que más se usa es una ventana de 3x3. Entonces aquí voy a indicar una ventanita de esa dimensión. Y le voy a poner aquí color rojo. Bueno, no sé por qué no apareció el color rojo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar sobre esa cuadrícula de elevaciones una ventana móvil de 3x3, 3 celdas por 3 filas por 3 columnas, o sea, 9 celdas. El cálculo de esto se va a dar en la celda central, entonces ahí se van a dar cuenta del por qué, lo que hablamos hace un momento, porque se hace esa adaptación que comentamos hace un momento de repetir en las celdas extremas los valores. Pues entonces recuerden, hacemos esta celda, entonces la vamos moviendo hasta que agarramos toda el área de estudio. Bueno, por otro lado, entonces recuerden que hay un producto dentro de su aula de clase que es, a ver, esto ya debe estar en la clase pasada, que son estas fórmulas que voy a poner aquí. Recuerden, importante, estas fórmulas son las mismas de la lectura que ustedes están haciendo. Es igualito. Por eso les decía, si alguien se aburre o no le gusta o le parece muy complejo, el plan B es irse a la lectura y uno mismo implementar, ¿no?, lo que está ahí. No hay nada raro y todo se ha extraído de esa fuente de información. Recuerden que la pendiente es la primera derivada de la superficie. La superficie va a estar dada por una variable z, que es la elevación. Y lo que vamos a hacer es derivar parcialmente esa superficie en cada dirección respecto a x y a y. Y la pendiente será la suma cuadrática de esas dos derivadas parciales y después tomando raíz. El aspecto, que es el azimut de la pendiente, estará dado por esta expresión, la tangente inversa de la derivada parcial. Aquí estaría mal, ¿no? Mire que aquí sería de x respecto, de y, perdón, respecto a de x. Bueno, pero entonces esperen un segundo. Es posible que esto sea así porque, como lo veremos más adelante, el azimut se calcula respecto al eje X y después se pasa respecto al norte. Entonces es posible que por esa razón sí esté correcto esta expresión. Hay muchos algoritmos para calcular el aspecto y la pendiente. Uno de ellos es este algoritmo de Fleming, Hofer and Ritter, que se basa en esa ventana móvil tomar solamente los 4 vecinos cercanos y aplicar esta expresión. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomarle un pantallazo a esto y lo pego acá en Excel para que me sirva de guía.
Entonces voy a disminuirle el tamaño a esto y hacerle un recorte para solamente tomar lo que me interesa. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer aquí, en esta primer cálculo. Recuerden que lo que voy a hacer aquí es calcular la pendiente en porcentaje y aquí sería el algoritmo que estamos mostrando ahí, el de Fleming. Hofer and Ritter. Como ustedes se van a dar cuenta o ya se dieron cuenta de la lectura, hay varios algoritmos y este específico se basa solamente en los 4 vecinos cercanos. Recuerden que el cálculo que hagamos va a la celda central, es decir, que de estas 9 celdas que están colocadas en color rojo, el resultado va a ir aquí, en esa celda central. Entonces, comencemos. Dice raíz cuadrada de dice de la suma de los cuadrados de las derivadas parciales. Eso es lo que nos dice la expresión. ¿Cómo se calcula la derivada parcial respecto a x? Entonces ya sabemos, así como está en este gráfico, se le resta a esta celda la celda que está enfrente. Y esa es la derivada parcial en la dirección x. Y en la dirección y, como está aquí, E4 menos E2, tanto como se muestra aquí en este gráfico como en la fórmula. Entonces aquí sería E4 menos E2. Bueno, muy bien. Pero recuerden que aquí la expresión dice todo eso, toda esa raíz cuadrada, divídala entre 2 y divídala entre D. ¿Quién es D? Como está en la lectura, D es la resolución espacial del DEM. Recuerden que este DEM lo hicimos con el método topográfico terrestre de estación total, y cuando yo generé la interpolación con Template y Spline, le dije 5 metros, pero alguien pudo haber dicho no, yo quiero un tamaño de celda de 3 metros. Específicamente, entonces, estos datos se generaron con 5 metros y por lo tanto esa es la resolución espacial. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque en el examen pues no se dan los mismos datos. Entonces puede haber un modelo digital de elevación de 2 metros, 4 metros, 10 metros. Y entonces Profe, tienen una que tener pregunta. claro. Sí, Profe, ¿no es multiplicado por D? sí, escucho. ¿Es multiplicado o dividido? Ahí está la jerarquía de las operaciones, ¿no? Usted puede decir 2 y ponerle aquí un paréntesis por. Voy a ponerle un paréntesis y ponerlo así y daría lo mismo, ¿no? Puede ser. Pero a veces recuerden que hay una tendencia a excederse en los paréntesis, entonces por esa razón es lo mismo decir yo divido todo eso sobre 2 y todo eso lo vuelvo a dividir sobre 5, daría exactamente igual. Es como para evitar el sobreuso de paréntesis, porque a veces uno se da cuenta que en cosas que no se requieren, a veces le ponen paréntesis al 2 y entonces eso genera más enredo, ¿no? Más complejidad, más ruido. Entonces daría lo mismo. Si quieren, entonces de ahí da 0.04. Recuerden que como esta pendiente está en porcentaje, en la lectura dice que esto se debe multiplicar por 100 para que nos dé un porcentaje. Pero para absorber su duda, entonces pongámosle aquí por 5. Y entonces da 381. Da lo mismo, ¿no? Entonces volvamos a quitar otra vez esos paréntesis para simplificar.
Eso es entonces el concepto de pendiente. Simplemente mire que en Excel, por esa razón, pues parece que es una buena herramienta didáctica Excel, ¿no? Creo que nos va a tocar por años continuar porque otras herramientas, recuerden que todo esto se puede programar también en software, ¿no? En Python, en R, etcétera. Pero parece que eso genera mucho lío, entonces mire el concepto de ventana móvil. Cogí estas celdas de 3x3 y los 4 vecinos cercanos y ahí está el nombre, me voy moviendo. Ahí miren que por esa razón es didáctico Excel porque le va mostrando a uno. De pronto si uno lo hace en Python, pues no tiene ni idea de qué fue lo que hizo o le toca hacer una prueba de escritorio para entender, ¿no?, el proceso. Entonces aquí estamos viendo que realmente es una ventana móvil que se le pasó a toda la grida o cuadrícula, que entre otras cosas recuerden que un modelo digital de elevación en este concepto es una imagen de una sola banda. En otros cursos hemos hablado de imágenes de satélite y, por ejemplo, una imagen Landsat ya tiene datos multicapa, es decir que, por ejemplo, 8, 10 o 12 bandas. Entonces, una banda será, por ejemplo, una primera banda del rojo, otra del azul, otra del verde, otra del infrarrojo cercano, el infrarrojo lejano, el térmico y etcétera. Pero en el modelo digital de elevación, una sola bandita tenemos. Entonces, mire que eso simplifica. Pero en últimas, el modelo digital de elevación, cuando uno lo descarga de un servidor como la NASA, es una imagen. Entonces, para que tengan en cuenta eso, una imagen de una sola banda. Bueno, ya tenemos nuestra pendiente ahí lista. Alguien puede decir, bueno, ya esta formulita voy a recorrerla acá. Alguien puede decir, bueno, sí, escucho. Pues yo lo hice en la calculadora y me da otro valor. Bueno, está bien, entonces. Sino que usted le colocó 2 divididos 5 y no es 2 por 5. Ya dijimos que es lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Sino que simplemente estamos simplificando el uso de paréntesis, usando el menor número de. Pero mire que si yo le cambio, copiemos esta fórmula acá abajo. Ah, bueno, ahí el problema es que se me va bueno, volvamos a hacer acá. Entonces, raíz cuadrada de esto sería los cuadrados de las diferencias parciales. Entonces ya saben, en la dirección X y acá en la dirección Y. Bueno, y a eso lo divido, como ustedes dicen, entonces 2 por 5. Y lo multiplico por 100, da 381, no da exactamente igual. Y es que así tiene que ser. ¿De acuerdo? Entonces, da lo mismo, no hay ninguna diferencia. Creo que lo que hemos dicho es que a veces le ponen paréntesis hasta un simple constante, entonces hay una tendencia a sobreusar los paréntesis. Bueno. No sé si quedó claro o alguien tiene alguna duda. Bueno. Entonces, ya tenemos nuestra pendiente y aquí vamos a calcularla en grados. La pendiente en grados ya es algo más sencillo. Recuerden, tal como está definido en la lectura,
la pendiente en grados es la arcotangente de este valor dividido entre 100. Pero recuerden que en Excel y en muchos software las arcotangentes y todo eso daría en radianes. Por tal razón, esto habría que multiplicarlo por 180 y dividirlo entre pi, o sea, por 57.14, que creo que da la constante. Bueno, esto aquí da eso. No sé si alguien quiere hacer en la calculadora ese cálculo, ¿no? La verificación sería la tangente de ese ángulo. Recuerden que en las tangentes en algunos software vienen en radianes, entonces aquí sería por pi dividido 180. Y esto habría que multiplicarlo por 100 para que me dé la pendiente en porcentaje. Entonces ahí estamos validando las dos cosas. Bueno. Listo. Entonces, ese es nuestro la famosa pendiente obtenida con este algoritmo. Y entonces hay algo importante y es que la pendiente es un descriptor del terreno que nos permite clasificar. Uno de esos esquemas de clasificación lo subí también al aula de clase y es esta tablita que está aquí. La verdad no me acuerdo el autor, realmente en el momento no importa, ya en un trabajo académico como el informe que ustedes van a pasar, sí les pido el favor de la referencia, pero este es un ejemplo de una clasificación. En el manual de diseño geométrico de vías también aparecen tablas para clasificar el terreno según la pendiente y algunos parámetros de diseño están basados en esa clasificación. Aquí simplemente voy a tomar esta guía para clasificar el terreno. Entonces voy a poner aquí terrain class. Entonces aquí podemos implementar condicionales, ¿no? Recuerden que ustedes ya han visto programación, entonces el concepto de condicional es bastante útil. Y aquí en Excel pues se nos facilita entenderlo un poco más, de pronto que si lo hacemos de una vez en un código. Entonces aquí vamos a implementar un condicional y le vamos a decir que si este valor dependiente es menor, probable menor o igual a 2, si eso es cierto, entonces que clasifique el terreno con F, o sea, terreno plano. Voy a usar la primera letra de la clasificación, flat, plano. Si no, hago otro condicional. Esta celda es menor o igual a 8. Entonces, si eso fuera cierto, entonces clasifico como ondulado. Entonces, mire que ahí estoy respondiendo el sí del segundo condicional. Abramos otro condicional para ver qué pasa si... Bueno, a ver, aquí, a ver si ese sería si es menor o igual a 8. El otro sería si no es menor o igual a 8. Entonces, abramos otro condicional. Menor o igual a 15. Menor o igual a 15. Menor o igual a 15, entonces en ese caso sería rolling. O sea, ya sería ya con una pendiente más fuerte.
En este caso, entonces, ya tengo el sí de este condicional. Si eso no fuera cierto, entonces sería, bueno, a ver, ¿cómo sería aquí en este caso? Si es menor o igual a 15, entonces R. Si no fuera igual a 15, entonces moderadamente escarpado. Entonces aquí terminaría 1. Bueno, a ver, aquí como... Aquí tendría que terminar otro que sería, entonces, vamos a mirar a ver este condicional. Entonces aquí no lo estoy cerrando, me falta entrar más argumentos. Profe, y el último no sería un else if, un end if. Sí, podría ser un if, pero en Excel toca cerrarlos es con esta instrucción, ¿no? En Excel no tengo esa condición. Entonces, espere un segundito, hagámoslo aquí en una, déjeme ver hagamos aquí algo, a ver. Para poderlo ver mejor. Entonces, insertemos una figura que sería este rombo aquí rápidamente. Entonces, esto sería si la pendiente es... Entonces, ese es menor o igual al 2%. Entonces, si eso fuera cierto, entonces pongámosle aquí... si esto es cierto, entonces aquí sería terreno plano. Aquí entonces la condición es si es cierto. Entonces, si no, para hacer esta implementación. Si no es cierto, entonces vamos a presentar otro if. Entonces, otro if. Si no es cierto, entonces nos preguntamos, ¿esto es menor a 8? Entonces, si es cierto, si esto es cierto, entonces dijimos que la clasificación según sería ondulado. Bueno, y si no, si esto no es cierto, entonces nos preguntamos acá si esa pendiente es menor a 15. Bueno, entonces si eso es cierto, entonces esto es para facilitar ahora la implementación. Entonces, si esto es cierto, entonces sería rolling. Y si no, entonces nos preguntamos si esta pendiente es menor a 30. Si eso es cierto, entonces sería moderadamente escarpado. Y si no, entonces ya aquí cerraría. Si todo esto no es cierto,
Entonces la conclusión sería que es escarpado. Listo, entonces con base en esto, despeguémoslo acá y hagamos la programación ahí rápidamente y ahí ya nos va a ayudar a entender entonces el condicional. Listo, entonces procedamos aquí. Condicional, si esta celda es menor o igual a 2, entonces ya sabemos, la conclusión es que sea plano. Entonces, si no es cierto, entonces abrimos otro condicional y decimos que si esta celda es menor o igual a 8, si eso es cierto, entonces será ondulado. Si no es cierto, entonces abrimos un condicional que pregunte si esto es menor o igual a 15. Si eso es cierto, entonces será ya un poco más montañoso. Si esto no es cierto, entonces abrimos otro condicional donde pregunte si esta celda es menor o igual a 30. Si eso es cierto, entonces será moderadamente escarpado. Y si no es cierto, entonces sería escarpado. Entonces ahí cierro, cierro y cierro. En este caso nos dio ondulado. Y sí corresponde, es una pendiente del 3,8 que está en el rango entre 2 y 8. Y verifiquemos, por ejemplo, esta F que sería plano, que tiene una pendiente del 1,63 y está entre 0 y 2. Ese es sería el resultado. Obviamente aquí no hay tanta sensibilidad porque estamos trabajando con una zona pequeña. De pronto esa es la razón por la cual la cartografía del terreno ya no la hacemos con un modelo digital de elevación generado con técnicas terrestres, sino ya aéreas o satelitales para poder sensibilizar y tener mayor variabilidad del terreno. Bueno, listo. Entonces, esa sería la programación de este pedazo. Y hasta ahí vamos. Bueno, muy bien. Entonces, conclusiones hasta ahora. Recuerden, hay varios algoritmos para calcular la pendiente. Uno de ellos se está basando en los 4 vecinos cercanos. Esa pendiente se puede calcular en porcentaje o en grados. Ya sabe que para calcular en grados se toma el arco tangente dividiendo la pendiente sobre 100, pero esa arco tangente da en radianes, entonces hay que pasarla a grados multiplicando por el factor 180 sobre pi. Y por otro lado, recuerden que el terreno, la pendiente es un descriptor del terreno que me permite hacer clasificaciones, una de ellas el tipo de terreno como el que estamos mirando acá. Bueno, muy bien. Entonces, ya con base en eso, si seguimos con el siguiente concepto que es el aspecto. Pero para calcular el aspecto, como está definido en la lectura, vamos a calcular primero el ángulo en D. Voy a copiar esta estructura aquí para guiarme. Y para eso entonces tenemos aquí esta
diagrama de flujo que lo construí a partir de la lectura. Entonces voy a hacer una copia de ese algoritmo y lo voy a pegar acá en Excel, aquí al lado. Recuerden que todo esto está en la lectura, entonces lo que estamos haciendo es simplemente implementando, ¿no? No es otra cosa sino la implementación. Bueno, entonces aquí sí ya tengo un diagrama de flujo ya construido para hacer la implementación del algoritmo del aspecto. Recuerden por qué se hace esto, porque tal como está explicado en la lectura, el ángulo del aspecto, que es la dirección de la pendiente, inicialmente se calcula respecto al eje horizontal, pero ya todos sabemos que un azimut se calcula es respecto al eje Y, al norte. Entonces, por esa razón, nos toca hacer esta implementación. Bueno, entonces aquí arrancamos. Recuerden que por definición, ese ángulo D, como está explicado en esta fórmula, es la arcotangente de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, hagamos eso. Igual a arcotangente. Aquí van a ver dos expresiones. Entonces, primero sería la derivada parcial en este sentido vertical, y en el denominador la derivada parcial en el otro sentido. Entonces ahí tengo un ángulo y ese ángulo entonces hay que pasarlo a grados. Aquí está la expresión 57.296, que es lo mismo que decir 180 dividido pi. Pues ahí tengo mi ángulo en D, y que solamente al hacerlo en una celda, él debe capturar todos los demás valores y hacer el rastreo de la imagen de elevación completa. Bueno, ahí está entonces el ángulo en D. Recuerden que la razón de eso es porque ese ángulo, o en otras palabras, ese aspecto que está calculado de esta manera con derivadas, está respecto al eje X. Bueno, entonces con base en eso ya procedo a calcular el aspecto, y para eso entonces en el libro está este diagrama de flujo que ya está listo y es más fácil de implementar. Entonces procedamos. Condicional. Me pregunto si esta pendiente que está aquí es 0. Si es 0, recuerden que el aspecto no está definido, entonces será -1. Y recuerden, en la clase pasada hicimos un ejemplo con el modelo digital de elevación SRTM, y nos dimos cuenta que el aspecto en el lago Salvajina no tenía valor, y eso nos sirvió como un criterio para detectarlo, ¿no? Detectar los cuerpos de agua. Entonces, en pendientes que tengan, o sea, en zonas completamente planas, el aspecto no está definido. Normalmente los software le ponen -1, tal como está en el diagrama de flujo. Bueno, ahora viene la siguiente pregunta. Sí, dice, la diferencia en el sentido X es igual a 0. Entonces me pregunto, recuerden que estoy trabajando voy a hacer aquí un alejamiento para poderlo observar.
Bueno, ya el Zoom ya no lo puedo ver aquí. Entonces, bueno, perdón, me va a tocar volver otra vez a salirme para poder ver todo el contexto. Listo. Entonces, otra vez, sí, ya sabemos si la pendiente, que es esta, es igual a 0. Si eso es cierto, entonces el aspecto vale -1. Y si no, entonces empiezo a preguntarme, la diferencia en X, entonces otro condicional. Esta diferencia, esta menos esta, es, ahí ya no veo bien, perdón un segundo otra vez que yo soy muy ciego, entonces me toca hacerle un zoom aquí grandote, porque no, otra vez. Entonces, ya dijimos, la pendiente es igual a 0. Entonces, si eso es cierto, -1. Y si no, entonces va a otro condicional. Entonces, me pregunto si esta diferencia en X es igual a 0. Si eso es cierto, entonces viene otra pregunta. NY es menor a 0, o sea, esta diferencia menos esta es menor a 0. Si eso es cierto, entonces el aspecto vale 180, entonces imprima 180. Y si no es cierto, entonces el aspecto vale 360. Pues ahí ya quedaría ese primer condicional, perdón, ese condicional del sí ya quedaría cerrado. Bueno, ahora viene la otra pregunta. Si, entonces voy aquí en este caso, si esa diferencia es mayor a 0, entonces, y la diferencia acá en X es mayor a 0, ahí quedó menor, es mayor a 0. Si eso es cierto, entonces dice que el aspecto vale 90 menos t. Entonces esto será 90 menos, y el valor de t aquí ya está calculado, ¿no? Porque aquí estos ángulos ya los multipliqué por 180 sobre pi. Y si eso no es cierto, entonces el aspecto sería 270 menos t, entonces menos este valor. Cierro, cierro y cierro. Y el aspecto entonces me daría 76,33. Esa fórmula la copio entonces en todos los demás celdas, y ahí entonces estaría el cálculo completo del aspecto. Entonces recuerden que todo esto es cuestión entonces de sentarse y poder implementar las cosas. Entonces ahí está completamente el condicional, ¿no? Todo, esa es la ventaja entonces en Excel, con un diagrama de flujo ya teniendo claro el concepto, hacer la implementación. Bueno, lo demás ya es, recuerden que el aspecto, pues esto lo podemos pasar a dirección. No sé si alguno de ustedes pues quiera hacer rápidamente el pasar ese aspecto a un rumbo. A ver, intentemos a ver si se puede hacer de manera expedita. Entonces, si este ángulo es menor a 90 grados, entonces estaría en la dirección noreste. Si eso no es cierto, entonces nos preguntamos si ese ángulo, este ángulo es menor o igual a 180. Si eso es cierto, entonces sería sureste. Y por otro lado nos preguntamos si este ángulo es menor o igual a 270. Si es cierto, entonces
sería suroeste, y si no sería noroeste. Cierro, creo que hasta ahí, si no estoy mal, hasta ahí llegó el paréntesis, o parece que me está faltando uno, a ver. Ahí me está faltando un paréntesis. Algo me está pasando aquí. A ver, noreste, sureste, suroeste, noreste. Bueno, aquí cierro el de este condicional. Aquí está, aquí tengo un paréntesis que no debiera ir. Este paréntesis no va aquí. Y entonces, según eso, ya terminaría ahí. Listo. Entonces, veamos si es cierto. Por ejemplo, noroeste está bien. Y todo lo demás, noreste, noreste y noroeste. Listo. Lo que pasa es que en el terreno, con estos datos, pues no hay tampoco mucha variabilidad. Y entonces, por esa razón, no podemos encontrar una variedad, ¿no?, de direcciones. Listo. Eso es entonces, muchachos, el cálculo de la pendiente y el aspecto. No sé si tengan alguna inquietud. Anjul, ¿qué nos dice? Bueno, gracias. Gracias por responder. Bueno, muy bien. Otro tema es la curvatura. Voy a copiar estos datos. La curvatura sí la podemos calcular directamente sobre la cuadrícula. En la misma, ¿por qué no? En las mismas fórmulas, por acá tenemos los conceptos de curvatura. Entonces voy a hacer una impresión de esto y la paso a Excel. La curvatura está basado en estos elementos que aparecen aquí. Entonces lo que hay que hacer es simplemente aplicarlo. Recuerden que habría que calcular todos estos factores y luego combinarlos. Entonces voy a calcular primero el factor D. Entonces, por favor, me ayudan ahí. El factor D dice que
es igual, aquí sí es importante el paréntesis, que esto es igual a la celda E4 y miren, de acuerdo a la anotación que está ahí, E4 más E5, más esta celda. Bueno, yo pienso que para que nos den toda la cuadrícula, sí nos va a tocar, me disculpan si toca tomar el valor completo de la cuadrícula, porque si no, no nos va a dar no nos va a dar completo. Entonces, permítame, yo paso todos los datos de nuevo acá para guiarme. Listo, entonces vamos por el valor de D para que sea calculado exactamente en la celda central. Listo, entonces el valor de D sería igual a E4, vamos mirando la notación, más E5, todo esto sobre 2 y menos el valor de la celda central, o sea, menos esta. Aquí sí necesito involucrar otro paréntesis para el numerador y todo eso sería dividido entre L. En este caso, L es la resolución espacial del DEM, que como ya lo hemos explicado, cuando hicimos el modelamiento por interpolación le pusimos un tamaño de 5 porque el software nos sugería 4.4. Entonces nosotros le cambiamos, lo redondeamos a 5. Ese sería el valor del D y entonces le pegamos una última chequeada y 40 menos K40 sobre 2 menos la celda central y todo al cuadrado. Este valor entonces lo copiamos. Recuerden que aquí pues hay que aumentarle decimales para que no creamos que es 0. La curvatura, como ustedes ya saben del cálculo, es el inverso del radio, entonces esos valores son bastante pequeños, ¿no? Listo. Por otro lado, entonces, vamos a implementar el valor del E con la misma expresión. Entonces ya sabemos, me paro aquí en la celda central y le digo que esto es igual a E2. Entonces miren, E2 más E7. Vamos mirando el cuadro acá arriba donde está la anotación. Todo esto dividido entre 2 menos la celda central otra vez. Y aquí nuevamente necesito un paréntesis para todo el numerador y dividido entre la resolución espacial, que son 5 metros, pero que recuerden que depende del problema si son 5, 10, 20 o lo que sea. Entonces va a variar. Entonces hago la copia de ese factor. Recuerden que todo esto tiene una razón de ser. Es la interpolación de un polinomio cuadrático a 9 celdas y se encuentran las derivadas y lo que estamos mostrando aquí ya es el resumen de todos esos resultados. Calculados para una celda que ya sabemos que es la celda central. Listo, lo mismo para el factor F. Si quieren, pongámoslo aquí para poderlo visualizar mejor. Y todo esto, recuerden, sobre el valor de F es sobre 4. Dividido 4, dividido 5 al cuadrado, ¿no? Aparece ahí. Pero ya saben ustedes que pueden ponerle dividido 4 por 5 al cuadrado y debe dar exactamente lo mismo. Ahí en esa operación no tiene ningún inconveniente. Entonces miren que va menos E1, o sea, esta celda, más E3, esta celda, más E6, que es esta celda, y menos E8, que es esta celda. Entonces ahí ya queda programada la fórmula. Y simplemente copiamos en todos los sentidos y ya nos queda el factor listo.
Y vamos a generar entonces el valor de G que va a ser igual entonces a menos la celda E4, que sería esta, más la celda E5. Y todo eso sobre la resolución espacial, que es 2 por L, o sea, 2 dividido todo eso entre 2 y dividido entre 5. Bueno. Y ya tenemos nuestro valor de G listo y simplemente queda faltando el valor de H. El valor de H entonces ya sabemos que es igual a E2 más E7 dividido entre 2 dividido entre 5. Un valor bastante grande. A ver, entonces E2 más E7 dividido entre 2 dividido entre 5. Listo, repasemos las fórmulas. Entonces, nuevamente dice E4 más E5 dividido entre 2 menos la celda central sobre 5 al cuadrado. El valor de E sería E2 más E7 dividido entre 2 menos la celda central sobre L al cuadrado. El valor de F es esa combinación menos E1 más E3 más E6 y menos E8. Y todo sobre 4 por 5 al cuadrado. Listo, la otra es menos E4 más E5, sería la celda I40 más K40. Y finalmente la otra, entonces ya sabemos que es E2 más E7, sería J39 más J41 dividido entre 2 dividido 5. Listo. Profe, ¿no es por ahí? Lo mismo, ¿no? Ya dijimos otra vez que si usted le pone aquí dividido 2 por 5, entonces da lo mismo, ¿no? Si le pone paréntesis, da lo mismo, ¿no? O si dice, destruye paréntesis, dice yo divido todo eso entre 2 y divido todo entre 5, da exactamente igual. Ya, ok, gracias. Bueno. Listo, muchachos, entonces ahora sí viene ya, recuerden, hice este cálculo de esta zona. Bueno, todo esto que está por aquí ya lo implementamos. Y entonces queda pendiente es ya calcular las curvaturas. Eso es lo que nos queda entonces faltando. Entonces calculemos aquí la curvatura vertical. Voy a copiar esta estructura aquí para guiarme. Entonces dice que la curvatura vertical es igual a menos 2 por paréntesis. Entonces dice ese valor de D por G al cuadrado más E por H al cuadrado, E por H al cuadrado y más el producto de F por G y por H. Y todo esto dividido, ahí sí necesariamente tiene que ir paréntesis, dividido G al cuadrado
más h al cuadrado. Y entonces hago la copia de todos esos valores y a esto sí le voy a poner un color así, porque ya es el cálculo de la curvatura en perfil, es decir, donde esa curvatura es máxima en el sentido vertical. Sí, Jean-Pierre, escucho. Creo que te faltó el -2, profe, en la fórmula. El menos. Bueno. Listo, -2. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí J47 por P52 más. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces vuelvo otra vez a recalcular con el menos. Listo. Vamos para la curvatura plana. Entonces aquí sí el 2 va positivo, entonces 2 por, empecemos aquí, todo esto así y dividido esto, ¿no? Bueno, entonces el numerador sería D por H. Recuerden que aquí se puede equivocar colocando una celda que no sea la primera fila, primera columna, sino otra, ¿no? Ese sería una fuente de error, hay que estar atento a eso. Más E por G al cuadrado y menos F por G y por H. Y todo esto dividido G al cuadrado más H al cuadrado. Pues ahí ustedes revisan J47 por B47 al cuadrado más J52 por G, que es P52 al cuadrado, más el producto de F por G por H. Bueno, listo. Entonces esa fórmula entonces la copio y ya tenemos los valores de curvatura plana. Bueno, y la curvatura general, que es la combinación de las dos, entonces sería igual a -2 por el valor de D más E. Listo, y entonces ahí tenemos nuestros 3 curvaturas en perfil, en plana y en general. Y nos quedaría entonces obtener la clasificación de la curvatura, que como ya está explicado en la lectura y ya también lo indicamos en la clase pasada, se clasifica en cóncava, plano
y convexo. Entonces comencemos. Un condicional. Sí, esta curvatura es menor a 0. Si eso es cierto, entonces sería cóncavo. Viene la otra pregunta. Sí, esta celda es positiva. Si eso es cierto, entonces curvatura convexa. Y si ninguna de las dos, entonces sería curvatura plana. Bueno, ahí me faltó un paréntesis, pero ya lo coloco. Listo, entonces esos serían los resultados. Ya ustedes, a esto le podemos dar otro color para diferenciar las curvaturas convexo y cóncava, ¿no? Y en últimas, esta misma fórmula aplica para todas las demás. A ver, veamos, ahí agarró la celda, entonces no hay problema. Y en perfil, entonces, pero en curvatura en planta, o la curvatura plana o la curvatura horizontal, que es lo mismo, nos daría así. Y también esta fórmula la podemos aplicar a la curvatura general. Y ya podemos encontrar estos resultados así. Recuerden que la curvatura es importante en ingeniería. Las curvaturas cóncavas están asociadas a acumulación de agua y las convexas a divergencia. Normalmente las curvaturas convexas están en las crestas de las geoformas o las partes más altas. Bueno, eso es entonces el tema. Recuerden que a partir de un modelo digital de elevación de una muestra que hicimos como ejemplo, podemos implementar los algoritmos. Esos algoritmos están asociados entonces a la pendiente, al aspecto y a la curvatura. Y esos descriptores del terreno, esas medidas del terreno, las podemos usar para hacer clasificaciones y poder entender entonces las geoformas o la geomorfología de lo que está en superficie. Bueno, sin embargo, miren que este sería el algoritmo de Fleming, Hofer, o podemos colocar Fleming et al, ¿no? Podría ser también así más simple. Pero recuerden que no es el único algoritmo. Ya les había mostrado en Saga, hay como 10 algoritmos. Entonces todo depende, ¿no?, de lo que le pregunten a uno. Yo puedo copiar todos estos datos en otra hoja. Todo lo demás ya
estaría ya listo y ya, entonces eliminémosle todo esto. Pero simplemente es para ver que hay más algoritmos. Entonces miren que aquí ustedes tienen el algoritmo de Horn, por ejemplo, y el algoritmo de Sharpnath and Akin. Entonces podemos aplicarle aquí el algoritmo de Horn en la hoja 2, hacer la implementación rápida para tener claridad entonces de en qué consisten esos algoritmos. Entonces mire que a pesar de que hay una lectura que hace eso, pues de todas maneras sí se requiere aterrizar lo que está en los textos para otras aplicaciones y implementarla con los datos nuestros, como ya dijimos, con datos de levantamientos que ya hemos hecho. Vamos a aplicar el algoritmo de Horn. El algoritmo de Horn usa 8 celdas en una ventana móvil de 3x3. ¿Dónde cambiaría el algoritmo? Cambiaría solamente, bueno, cambia en el cálculo de la pendiente y en el D. La curvatura ya seguiría la misma, no tiene problema. Entonces hagamos esa implementación. Aquí sería entonces la adaptación. Entonces voy a borrar esto. El cálculo en grados sería lo mismo, no va a pasar, no va a tener ningún problema. Y entonces comencemos. Voy a hacer aquí un pequeño zoom y voy a poner esta fórmula aquí debajo. Listo, entonces comencemos. Igual a raíz cuadrada de, ustedes recuerden unas expresiones acá en el numerador que van elevadas al cuadrado. Y todo esto, miren que aquí este algoritmo ya no es sobre 2D, sino sobre 8 veces la resolución espacial. Que en este ejemplo son 5 metros, pero repito nuevamente, depende del problema. Si se les pone, por ejemplo, es RTM de un arco de segundo, entonces será 30 metros. Si son 3 arcos de segundo, 90 metros. Si es Aster-GDM, 30 metros. Si es Alos Pulsar, 12,5 metros. Si es un modelo digital de elevación del sensor Spot francés, 5 metros. Si están trabajando con el Terrasar X de la Agencia Espacial Alemana, entonces 2,5 metros. Si consiguen un modelo digital de la Agencia Espacial Italiana, SkyMed Cosmo, 1 metro. Entonces depende, ¿no? Si están trabajando con datos de drones, pueden ser 10 centímetros la resolución espacial. Entonces miren que no hay una sola, no hay que casarse con una fórmula, por eso es que es importante en estas cosas hacerlo, no leer solamente y quedarse ahí, sino que hacerse varias preguntas y ir explorando temas, porque esto es muy amplio. Bueno, entonces empecemos. Dice la celda E1. Entonces voy con esta celda E1 más 2 veces la celda E4, o sea, esta, más la celda E6, que es esta. Bueno. Menos, ojo con esas expresiones, menos E3, que sería esta. Mire que ese menos al destruir el paréntesis sale con menos, entonces menos 2 por E5, que es esta celda, y menos E8. Entonces ahí implementé la primera derivada respecto a una dirección. Viene la otra, en la derivada en la otra dirección, entonces E6, entonces
capturo esta celda, más el doble producto de E7, o sea, esta celda, más E8, que es esta celda, y menos viene E1, que es esta celda, menos, ahí queda, sale destruido el paréntesis, menos 2 por E2, esta celda, y menos E3. Entonces ahí ya quedó implementado esa expresión. Y recuerde que entonces, como vamos a expresar la pendiente en porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces ahí nos dio la pendiente, pero calculado con el algoritmo de Horn. Listo. Entonces todo eso ya lo calculo y como esta fórmula simplemente depende de la pendiente en porcentaje, entonces queda igual, ahí se recalcula todo. Esta estaba, la clasificación del terreno estaba ya lista, entonces ahí se recalculó. No hay ningún problema. Y viene ya para el aspecto. Entonces para el aspecto nos toca calcular entonces el valor de D, que es este valor. En últimas no exactamente es el valor de D, sino el valor de T, ¿no? Aquí podemos cambiarle mejor T, porque recuerden que yo lo multipliqué de una vez por 180 sobre pi, que es lo que aparece en el diagrama de flujo aquí cuando dice D por 57.96. Entonces realmente esto sería el valor de T. Bueno, entonces aquí también va a sufrir una variación, arco tangente. Entonces de estas relaciones vamos a modificarlas y empecemos. Bueno, entonces aquí me toca subir un poquito más porque ya no estoy viendo nada. Bueno, ahí se me perdió otra de lo que había borrado. Entonces comencemos con el numerador. Dice la celda E6 más 2 por E7 más E8 menos E1 menos 2 por E2 y menos E3. Y todo eso dividido sobre, entonces aquí dice E1 más 2 por E4 más E6 y menos E3 menos 2 por E5 y menos E8. Entonces eso lo recalculo y entonces todo esto ya, lo demás quedaría ya con fórmula y de esa manera entonces se recalcula todo eso. Era el algoritmo de Horn, muchachos, que sería esa expresión. Recuerden que este algoritmo toma los 8 vecinos cercanos y le da más peso a la más cercana, o sea, la que está exactamente dentro de la cruz, la que queda inmediatamente cerca a la celda central, le da el doble de peso. Entonces miren que hay diferentes algoritmos para modelar la pendiente. Y ya saben que en Saga hay como 9 de ellos, ¿no? Entonces un ejercicio podría ser un trabajo sensibilizar el efecto del método del cálculo de la pendiente y usar software como Saga o otros software expertos en modelos digitales o en geomorfometría como Microdem, Taga, GRASS y etcétera. O el mismo ArcGIS, ArcMap.
Bueno, pero también está el algoritmo de Charnack and Akin, que es lo mismo. Simplemente copian esta hoja en otra, entonces le ponen ese nombre, ¿no? Charnack and Akin. Y entonces copiamos esa formulita. Ah, bueno, yo creo que esta de acá también la podemos. Bueno, ya la eliminé, pero habría podido pegarse de aquí si no estoy mal. A ver si deja. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula. Y resulta que, bueno, ahí me olvidé de, bueno, tocaría pegarle el pedazo de las celdas para poder entender la notación. Y simplemente le pegamos una chequeada, dice E1 Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia estaría que sería el mismo algoritmo de Horn, solamente que estos dos que van aquí ya no irían, ¿cierto? Le quitamos estos dos. Y listo, ya quedaría el algoritmo de Charnack-Akin. Listo, entonces en ese algoritmo no se le da peso a la celda más cercana. Y lo mismo entonces en el aspecto, estos dos que están multiplicando aquí tampoco va. Listo, todo lo demás ya quedaría igual, no hay ningún problema. Entonces, esos muchachos, nuestro modelado del terreno con análisis basado en celdas cuya base de cálculo entonces es el cálculo, la derivada parcial en cada dirección que mediante métodos numéricos se ha simplificado con estas expresiones. Bueno, eso sería. Recuerden lo que estábamos viendo. Estamos viendo el capítulo de geomorfometría, cuyas palabras claves son análisis del terreno y que cubre los temas de modelo digital de elevación, que es un arreglo rectangular de la elevación, y el otro modelo es la red irregular de triángulos, que se aplica bastante en vías y que por esa razón en este curso lo vimos así por encima solamente. Recuerde que en el análisis del terreno, entonces, el objetivo es derivar parámetros de la superficie del terreno y objetos.
los objetos ya son valores discretos, como por ejemplo las corrientes y las divisorias de agua. Recuerde que esos parámetros estamos viendo la pendiente o la tasa de cambio de la elevación, el aspecto que es el azimut o la dirección de la elevación, superficie, que se clasifica en cóncavo cuando nos da negativo, planas cuando hay curvatura cero y convexa cuando nos da valores positivos. Recuerde que los modelos digitales de elevación provienen de diferentes técnicas terrestres como estación total y RTK-GNS y técnicas de remote sensing como drones, LIDAR o interferometría. Este concepto, recuerden que todo lo terrestre nos da DTMs, o sea, modelos digitales del terreno, pero todo lo que viene por el aire o se recoge desde arriba captura todo lo que hay en superficie, incluyendo copa de árboles, techos y etcétera, y por lo tanto hay que tener cuidado con esos productos. Sin embargo, en la próxima clase nosotros vamos a usar DSM enfocándonos en aplicaciones de geomorfología, hidrología y otros. Y por esa razón nos vamos a enfocar con los modelos digitales de elevación NASA SRTM, que es el acrónimo de Shuttle Radar Topography Mission, que viene en resoluciones de 1 arco de segundo y 3 arcos de segundo o 30 y 90 metros. También está el Aster GDM de la Agencia Espacial japonesa, aquí es JAXA, que tiene resoluciones espaciales de 30 metros. Pero recuerden que también en Colombia en mapas ahí está el SRTM de 30 metros de todo Colombia o para cada municipio a diferentes escalas, resoluciones de 2 metros, 10 metros, 12 metros, etc. Y lo otro es que recuerden que nuestra plataforma de cálculo bajo un enfoque FOSS4G, es decir, Free Open Source Software for Geoinformatics, bajo ese enfoque de usar herramientas libres, entonces vamos o estamos usando GIS, Saga GIS, perdón, en el cual hemos modelado los TIN y los métodos determinísticos basados, por ejemplo, en el método de la distancia inversa ponderada y el template spline. Y recuerde que una herramienta importante de estos software es la visualización en 3 dimensiones. Y ya hicimos una aplicación de validación cuando no entendamos bien lo que estamos viendo con la curvatura. Ayuda mucho exportar esos productos a los globos virtuales como Google Earth. Pero recuerden que Google Earth trabaja bajo WGS84 o UTM. Entonces, tenemos que tener cuidado de que esas proyecciones estén en esos dos. Si estamos trabajando, por ejemplo, en origen nacional, él lo exporta, pero no lo vamos a poder ver. Eso es, muchachos, entonces, la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. El próximo miércoles entonces nos enfocamos ya en la escala regional, ya abandonamos desde aquí en adelante ya lo muy detallado. Por esa razón ustedes verán valores de elevación no con cifras decimales, sino valores enteros, indicando que ya estamos trabajando una escala gruesa. Y la resolución espacial ya no será de 5 metros, sino 12,5 en ALOS Pulsar, 30 metros en SRTM o Aster GDM. Más o menos de ese orden serán las escalas que manejaremos, con el objeto de hacer aplicaciones principalmente a la hidrología y a la geomorfología. Listo, muchachos, si no tienen ninguna pregunta, entonces... Profe, qué pena. Sí. 2
preguntas. La primera, profe, ¿el parcial va No a sé, ser virtual? probablemente como es hasta el 9, entonces no ya alcancemos a hacerlo presencial, ¿no? Porque hasta ahora se dice que hasta el 9 es la virtualidad. Entonces, no, esperemos un poquito para avanzar. Entonces, si fuera así, el 14 ya sería el parcial, ¿no? El miércoles 14 y lo hacemos ya a mano, manualmente. Pero esperemos en avanzar un poco, ¿no? Hasta ahora no, pues con todo esto no sé, avancemos. Ya les digo, dependiendo de lo que veamos el miércoles y la otra semana. Sino que, bueno, es un poquito complejo realizar todas las operaciones. Claro. Pero Profe, recuerden que de todas maneras hay que estudiar, ¿no? Porque a veces he hecho parciales así virtuales y aún así no les va bien. O sea, veo que falta más estudio. No hay una comprensión y por esa razón da lo mismo hacerlo a mano o virtual. Pero bueno, hay que verlo, hay que ver cómo es ese tema. Profe, la segunda pregunta es que nosotros tenemos unos datos de un levantamiento que, pues, de hace días. Entonces, nosotros queríamos preguntarle si podríamos enviarle un correo de los datos para ver si podríamos hacerle cambio de época. Pero cambio de época no da para un trabajo final, ¿no? Debe haber una sensibilización. Sí, por eso, pero pues para ver si nos puede valer, si esos datos del levantamiento sí pueden... Sí, claro, o sea, un dato de levantamiento, recuerde que todo lo que hemos visto en clase, ¿no? Los temas de involucrar todos los datos de entrada para hacer la corrección, eso sí